El sitio Taste of Cinema publicó un interesante artículo sobre películas de terror basadas en historias reales. El cine de horror puede ser bastante impactante, logrando que saltemos de nuestras sillas en ciertas escenas. Pero si existe la posibilidad de que estas historias sean reales, el miedo es mucho mayor. Los directores se inspiraron en sucesos extraños para hacer buenas películas de terror. La mayoría de las que están en esta lista cuentan historias de asesinos en series, exorcismos y acontecimientos extraños. El mensajero de la oscuridad es una película del 2002 dirigida por Mark Pellington, adaptada del libro de 1975. Es protagonizada por Richard Gere como John Klein, un reportero que investiga la leyenda de Mordmen. La película está basada en hechos reales que ocurrieron entre noviembre de 1966 y diciembre de 1967 en Virginia Occidental. El protagonista está basado en una persona real llamada Wardle. Los avistamientos de una enorme bestia conocida como Mordmen se registraron durante 1966 en Virginia. Esto fue considerado como un presagio de la fatalidad, ya que luego en el 67 un puente se derrumbó en la ciudad, matando a 46 personas. Maleficio está basada en la historia real de la noble familia Abel, que sufrió numerosos fenómenos paranormales. Todo comenzó en 1818, cuando comenzaron a escuchar ruidos extraños, pero poco a poco la presencia del terrorífico espíritu empezó a crecer y a notarse por todos los rincones de la casa. Los Bell harán lo posible para frenar esta situación. Finalmente la presencia se comunicará con ellos, pero sentenciará al padre de la familia John a muerte y a abandonar la casa. La bruja de Bell, como terminará conociéndose, volverá al cabo de unos años para que en 1998 apareciera un manuscrito hecho por un profesor de escuela cercano a la familia Bell, en el que se relataba con exactitud lo que había sucedido y en el cual sirvió para que Salomón realizara esta película, en la que la mayor novedad con respecto a lo producido en los últimos años en su contextualización fuera de nuestra época. El punto de partida es interesante a pesar de lo trillado de la idea, pero el trabajo del material es bastante mediocre. La puesta en escena de Salomón intenta ser incisiva, inventiva, jugando con todos los elementos del género para ir tratando de explicar la terrible verdad. La película narra la historia de dos ginecólogos gemelos, Elliot y Beverly Mantle, quienes son distintos pero complementarios, se necesitan, son de hecho inseparables. Su relación se ve condicionada por su semejanza, intercambian presencia en reuniones, mujeres, se intercambian de algún modo sus propias vidas. La irrupción de sus vidas de Clarice Nevaud modifica de algún modo esta relación y desencadenará la tragedia. Cuenta el crimen aún sin resolver que involucra a Stuart y Cyril Marcus, dos gemelos ginecólogos de 45 años que fueron descubiertos muertos en su departamento de 1975. Se habían convertido en adictos a los fármacos. El Ente es una película de terror estadounidense del año 1982, dirigida por Sidney Furie y protagonizada por Barbara Hershey, quien interpretó a Carla Moran, una mujer californiana que era atormentada por un ente invisible. Investigadores paranormales visitaron a una mujer llamada Doris Bider en 1974, que afirmaba haber sido víctima de asalto sexual por una entidad invisible. En su tiempo allí, los investigadores vieron apariciones y atraparon luces flotantes en la cámara, seudónimo de la verdadera Carla Moran.
quien aseguró que todavía era agredida por un ser invisible, aunque con menos frecuencia e intensidad que en los primeros años, posteriormente al estreno de la película. Tras mudarse a Texas con su familia después de ser investigada por un equipo experto de parapsicólogos y científicos, los ataques fueron remitiendo hasta desaparecer completamente al cabo de 4 años de mudarse. Tras ser diagnosticada de cáncer, Carla murió el 25 de julio de 2006, afectada de mieloma múltiple. Wall Street es un largometraje australiano de terror dirigido y escrito por Greg McLean y estrenado en 2005. La película se inspira levemente en crímenes reales ocurridos en Australia, o la desaparición del turista británico Peter Woodcliff fue promocionada como basada en hechos reales. Woodcliff se inspira sobre todo en los asesinatos de jóvenes mochileros cometidos por Ivan Milat en el suroeste de Sydney. También ha sido citado como influencia el suceso de la desaparición del turista británico Peter y el asalto de su novia Joan Lees en julio de 2001, algo de lo que fue acusado Bradley John Murdoch, hechos ocurridos en el territorio del norte. El juicio contra Murdoch retrasó algún tiempo el estreno de la película en la propia Australia, pues la corte quiso impedir que la película influyese en el veredicto. Aunque no se basa en ningún criminal concreto, el personaje de Mick Taylor posee reminiscencias de algunos infames asesinos australianos. Falconio, en el verano del 2001, tuvo el éxito. ¿El verano del 2001? Es una película estadounidense de 1991 de género thriller que combina tintes de crimen y terror. Fue dirigida por Jonathan Demme, presenta a Jodie Foster, Anthony Hopkins y Scott Glenn en los papeles principales. La película está basada en la novela homónima de Thomas Harris, escrita en 1988 como secuela El Dragón Rojo del mismo autor, que relata la historia de Hannibal Lecter, un brillante psicópata y a la vez asesino en serie y caníbal. Pero realmente el personaje de Jane Gump es inspirado por el asesino Ed Gein, quien conservaba el cuerpo de sus víctimas para hacer con su piel lámparas, medias y un traje de mujer con el fin de convertirse a sí mismo en una. Al ser interrogado, Ed Gein admitió que abría las tumbas de las mujeres recientemente fallecidas y robaba sus cuerpos, llevándolos con su furgoneta a su casa donde curtía las pieles para hacer sus posesiones. También admitió haber asesinado a Mary Hogan, una camarera desaparecida desde 1954. Nunca fue probado ni admitido por él que cometiera canibalismo y también negó haber tenido relaciones sexuales con los muertos, aduciendo que olían muy mal. Fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica donde se destacó por un buen comportamiento. Falleció en el verano de 1984 a la edad de 77 años por insuficiencia respiratoria.